nuestro compañero Javier Pérez Campos daba un giro de estos de guión de Hollywood, porque cuando todos creíamos atisbar, tocar ya la solución, Tornado de Fuego, que por cierto, viéndolos en imagen, son espectaculares y dan miedo, que no nos pille ninguno en el camino, por favor. Cuando teníamos casi claro el fenómeno, y es verdad que en Torrejoncillo había unos sectores quemados circulares muy parecidos a los que he visto ahora mismo en las filmaciones, en el ordenador de Carmen, y que seguro que vosotros podéis acceder, Tornados de Fuego. Cuando todo lo teníamos más o menos ceñido, y es siempre la humildad del misterio, Javi da un dato que no teníamos en cuenta, y que se puede corroborar. Nada quemado. ¿Qué clase de enigma se paseó por Valdepero, por esta localidad palentina, aquella tarde? ¿Por qué? Y nuestra descripción sigue con más testimonios. Doña Brígida, que tiene más de 80 años, sigue cortando leña, que es una demostración de vida en contacto con la naturaleza. Tema de la primera hora de Milenio 3. Hablaba, pero vamos, sin ningún tapujo, pánico y muerte. Pánico entre las gentes, escondiéndose bajo tierra, y muerte porque hay alguien que no sé qué pasó con él. Javi, ¿cuál es su historia? ¿No pudo escapar a tiempo? No, el pobre Tomás Pastor, un joven de 16 años, se encontraba en medio de la era cuando todo se desencadenó, cuando él vio aparecer aquello prácticamente sobre su cabeza. Él no tuvo tiempo para correr, estaba con su padre. Entonces Tomás Pastor corrió a refugiarse a un corral cercano junto a su padre. Imagínate, su padre estaba agarrado a un carro que tenía 2 mulas. Las mulas, al ver aquello, se asustaron tanto que echaron a correr y salvaron la vida de aquel hombre, porque aquel corral se vino abajo y acabó con la vida de su hijo. Aquí tenemos a otro de los mártires del misterio españoles, que hay unos cuantos. Fenómenos extraños, más o menos comprensibles, han dejado vidas con nombre y apellidos en el camino, en la cuneta. Tomás Pastor. Su recuerdo, por supuesto, aún flota por el pequeño pueblo de Fuentes de Valdepero. Pues muy asustadas todas, cuando ya vimos que eso, pues ahí a ver, pues les ha pillado que a un chico le ha matado, pues se cuenta la familia, y de Valencia se despobló. Estaba estudiando la calle, los frailes y todo, un chico joven, y, horroroso. Estuvimos, yo creo que todo el pueblo, unos días, pues claro, como sobrecogidos, y ay, Dios mío. Antes de saber más de la muerte, Javi, importante, ¿hubo comisiones de científicos, investigadores, personas del gobierno, militares, que llegaron a Fuentes de Valdepero para saber por qué ahí, solamente ahí? No, lo más que llegó fue la ayuda de los bomberos de Palencia, del gobernador, de gente importante que llegó un poco allí a compadecer a la gente, ¿no? Y a estar con ellos durante las horas siguientes. Ayudó un poco también a alguna gente a reconstruir el pueblo, pero aquello, por lo menos no hay constancia aún hoy de que allí hubiera alguien que investigara aquello. Ni explicación, por supuesto. No, por supuesto que no. Y volviendo un poco otra vez, si me permitís, al tema del fuego que no quema, entre comillas, hay una historia que acabo de recordar que me contaban también. Otro pastor que se encuentra en la era cuando se desencadena el fenómeno y ve como aquella gran tromba, aquel torbellino negro, va hacia él, se dirige hacia él rápidamente. Él no tiene dónde refugiarse, se queda allí pasmado, presa del pánico absoluto, y aquella tromba se posa sobre él. Él empieza a flotar dentro de ese gran torbellino y es transportado por él hasta 1 kilómetro más allá. Que entra dentro de la posible lógica de un fenómeno que ha logrado arrancar una fuerza importante de aire capaz de transportar, claro, vigas, casas, personas. Ahora, salir con vida. Claro, lo extraño es que decían que se quedó de pie 1 kilómetro más lejos y completamente indemne, prácticamente. Más datos sobre Tomás Pastor. Hay que anotarlo ahora, junto a Nicolás Sánchez Martín y tantos otros mártires del misterio españoles, con funestos encuentros cara a cara con la luz. El Colás, cerca de Cambroncino, unos 20 años de este encuentro, unos 20 años antes, se encuentra con esa luminaria que le viene cortando el camino, y quizá sacarle el puñal, fue lo último que contó,
fue como un gesto, como decíamos antes un Carlos Yandres, que no se debe hacer ante lo desconocido, sea una tribu, sea una luminaria. Aquello le traspasó a él y al caballo y murió a los pocos días, con una especie de agonía terrible. Bueno, pues hay que saber más de la muerte de este hombre en el año 35, después de aquel paseo fúnebre de un misterio por Valdepero. Y las buenas gentes del lugar aún se acordaban de una escena que parece de película por el dramatismo. Esta escena. Era muy majo, pero allí quedó. Que dice que decía, pero padre, quítame esta viga que me está ahogando, si no puedo, hijo, si no puedo. Y cuando ya la gente fue y empezaron a ir sacando, cuando llegaron él estaría un poco más pillado, pues ya le sacaron muerto. O sea, que no muere en el instante, sino que algunas personas del pueblo llegan a hablar y a intentar auxiliar a Tomás Pastor. Sí, podemos decir, clasificar un poco a Tomás como una víctima indirecta del misterio, ¿no? Él no es atacado directamente por este fenómeno, pero sí que muere a causa de sus consecuencias, ¿no? Tomás estuvo unos minutos todavía vivo, prácticamente consciente, pudo hablar, como nos contaba Brígida, con alguno de aquellas personas, suplicaba que por favor le sacaran de allí y desafortunadamente nadie logró ayudarle. Yo le dije a Javi Pérez Campos, en esta investigación digna, no sé, de un Alardo Prats, José Cirré Jiménez, o sea, los míticos de la época, que acudiese a un testimonio que siempre suele quedar en las piedras y en las afueras de muchas aldeas. A veces es verdad que es fúnebre, pero ¿cuántos camposantos amigos nos hemos recorrido, no? ¿Cuántos cementerios modernos y antiguos, en escarpadas laderas y en llanuras, en países diferentes? ¿Cuántos cementerios como hacían los antiguos reporteros? Porque a veces cuando falta una foto, cuando falta una partida de bautismo o de muerte, suele estar la tumba. Y la tumba a veces es la última parada de una investigación. Y cuando el investigador en solitario llega allí, se da cuenta de que el trayecto ha tocado a su fin. Pero que eso era realidad rotunda, que eso no es fantasía, aunque luego se fantasee en generaciones posteriores sobre una cosa tan inexplicable y que nunca se ha vuelto a dar. El misterio tiene este vínculo fuerte con la tradición oral, pero hay que acudir a todas las fuentes. Ninguna fuente es tan poderosa para el investigador como el cementerio. Me imagino a Javi cuando cae la tarde abriendo la puerta a la verja del viejo y pequeño cementerio de Valdepero. Un momento como este. Abres la puerta, se oyen los pájaros. ¿Qué buscabas? Bueno, llevábamos todo el día grabando recursos, entonces ya estaba anocheciendo. Además, cuando llegamos al cementerio de Valdepero, los chicos se quedan fuera grabando recursos también de Valdepero desde fuera, ¿no? Desde la lejanía. Y allí estábamos buscando, desde luego, la tumba de Tomás Pastor. En las entrevistas previas había preguntado a todos los testigos y a la gente con la que habíamos hablado si por favor nos podían indicar dónde estaba esa tumba. Y bueno, bien por desconocimiento, bien por respeto, ¿no? Porque la gente, hay personas que lo tienen todavía muy presente. Aunque hayan pasado solo nada más y nada menos que 76 años, hay gente que sigue teniendo el dolor y el recuerdo de aquella muerte. ¿Y el miedo? El miedo, por ¿Al supuesto. fenómeno? Sí, y siguen recordándolo tal y como estaban. De hecho, Brígida se nos emocionaba cuando recordaba cómo veía venir todo aquello. Entonces, bueno, nadie parecía querer decirnos dónde estaba la tumba. Nos decían que incluso estaba todo ya muy viejo, que había pues moho, que las tumbas incluso habría que limpiarlas un poco porque eran muy viejas ya, imagínate, año 35. Entonces yo me adentro en el cementerio, llego casi a la tapia del final e imagínate la cara que se me queda cuando una de las primeras tumbas que miro hacia abajo, una gran losa de piedra donde la única palabra legible a simple vista era tromba. Se refería a la tromba de fuego. Así es, cuando ya nos arrodillamos, ¿no? y analizamos la tumba y lo que ponía ahí, aquí yace Tomás Pastor, víctima de la tromba del año 1935 a la edad de 16 años. Es decir, imagínate, totalmente impresionados después de haber estado husmeando y buscando y rescatando esta historia, cuando el último momento es plantarte ante la tumba de la única víctima mortal de este extraño misterio.
Se preguntaba Eusterio Alario, otro de los grandes reporteros de la época, en el año 35. Esta ha sido la tragedia, horrible tragedia de un pueblo labriego que vivía feliz. El misterio llegó hasta este lugar. Dice, pero flota un ambiente de incertidumbre y de pesimismo por el futuro. Algunos aseguran que ¿cómo amanecerá? ¿Cómo será la noche? ¿Y dónde nos recogerán para descansar? El reportero había llegado justo después del incidente. Estaba viendo todavía las ruinas casi candentes, piedra a piedra, por el rozamiento al caerse. Un pueblo derrumbado, nadie entendía nada. Seguramente el reportero Eusterio Alario, al hacer este reportaje, pues jamás imaginó que alguien 76 años después iba a seguir sus pasos e iba a terminar en la tumba, todavía sin alzarse, sin construirse en este instante del reportaje, para verificar que los misterios españoles a veces se olvidan, quedan perdidos en la hemeroteca, en legajos, no hay investigación, simplemente se mira el cielo como hicieron en Palencia y se reza para que aquello no vuelva. ¿Pero qué era aquello? Un enigma mortal que nos ha traído el reportero Javier Pérez Campos. Gran trabajo, amigo. Hasta la próxima. Muchas gracias, Iker. Y solo un último apunte. Imagina cuando llegamos también al lugar donde comienza el fenómeno, una gran explanada verde con varias paredes desperdigadas de adobe, alguna puerta, y de pronto casi tropezamos con una piedra que llega a la altura del tobillo, nos agachamos y era casi un homenaje a todo aquello. En esa piedra una palabra que refleja la angustia del momento, solo se podía leer mort. Pues esto es crónica de una investigación y de la obligación como periodistas de rescatar esta España absolutamente ancestral, mágica, misteriosa, llena de cosas. Los archivos, las páginas sepias ya de los periódicos tienen tal cantidad de información, de película, ¿verdad? No solo la tumba, sino esos vecinos viendo cómo lentamente el fenómeno extraño, el extranjero, el forastero, el no invitado, se está paseando a las 2 de la tarde por un pueblo desolado. Ha caído la noche en el día, todos signos para algunos del fin del mundo, claro, ¿qué iban a pensar? Ahora bien, ha pasado tanto tiempo y solo podemos rodear el fenómeno con hipótesis. Solo él, solo el origen, solo el epicentro de este misterio sabe quién era y por qué llevó la desolación a un pequeño pueblo de Palencia que, eso sí, ha sabido levantarse y vivir feliz, pero siempre con ese recuerdo. No todo es lo que parece. Milenio 3, Cadena Ser, Iker. Jordan nos dice, creo que para saber si fue un tornado habría que investigar si se produjo un incendio forestal, que es la base de estos tornados. Aparte de que es muy extraño porque los tornados de fuego se consumen rápido. Por cierto, Javi, ¿hubo algún incendio forestal que se sepa en ese momento para generar el fenómeno? No, prácticamente ninguno, y tengamos en cuenta la hora, la estación del año. Si ese fuego hubiera quemado, todo lo que estaba seco habría salido ardiendo, ¿no? Anaís Pascual nos decía, hola amigos, enhorabuena por vuestro programa, como siempre. Yo recuerdo que mi padre, cuando estaba de nómada en el Sáhara, una vez de patrulla, sufrió algo parecido a lo que contáis. Para los nómadas es conocida la Cueva del Diablo. En una expedición sufrieron un siroco muy violento, tanto que tras su paso, que azotó varios minutos al convoy, varios de los que iban en la expedición aparecieron despellejados. Todos hablaron del fuego que salió de la Cueva del Diablo. Puede que la arena azotase con más fuerza, pero sinceramente hace mucho que mi padre no comenta nada acerca de este tema. La cueva es casi un tabú. Todos dicen que allí, además de murciélagos, había algo más, una huella de un pie inmenso, de gigante, y una sensación de desazón incomparable. ¡Qué maravillosa historia en tan solo unas pocas líneas! Maxi dice que es de Gerena y que lo del toro calcinado de la Calera, posiblemente por un ovni, se sabía en todo el pueblo, pero desangrado por un ciclón. Claro, es que las teorías ahí divergen, y es verdad que muchos hablaron de un objeto físico que se paseó por la Calera, y otras teorías hablaban de un fenómeno atmosférico con esa presencia, como de un pequeño sol o un pequeño cono. Y en la disputa, el asunto de la Calera se ha relacionado con estos temas, y otros más ortodoxos de la ufología lo han llevado solo a objeto, y no meteorológico. ¿Y el toro desangrado?
pues hay un misterio. Porque... ni ovni ni... No, pero es que había un toro que tenía marcas y encima como punzones y desangrado. El chupacabras. Hubo 2 toros afectados diferentes, en diferentes puntos. Hablaron algunos de un toro, otros de otro, y el diario Pueblo fue quien hizo, digamos, mítica esta historia, con un reportaje. Unos se centraron, como suele pasar a veces, en unas pruebas y otros en otras. Bueno, sin resolver lo dejamos. Susana nos decía el año pasado: un tornado azotó mi barrio en Málaga, tiró árboles y arrancó el tejado de la estación. Incluso una boya del puerto acabó en mi plaza. Increíble. Saludos a todos los milenarios. Mónica nos decía que le ha encantado el tema de las tribus, que en su próxima vida que la encantaría nacer en la selva y poder entender este mundo sin artificiales. Al fin y al cabo ellos son quienes conocen el misterio de la vida. Fernando Alcaraz desde Barcelona: creo injusto que estas tribus que no conciben el hecho de destruir la madre tierra sufran la autodestrucción a la que estamos condenados y de la que somos culpables. Deberíamos dejarles vivir en paz, dice. ¿Y la encuesta? ¿Cómo va a estas horas de la noche? Porque ahora rápidamente vamos pasamos a ver otros si temas. se ha movido algo esa encuesta. Pueden seguir votando además durante toda la semana en ikerjimenez.com. ¿Estarías dispuesto a vivir en una tribu perdida? Sí, 40,8%, no 59,2%. Por cierto que hay muchas novedades, esto de los blogs como que florece, bueno, blogs o espacios, ¿no? Dentro de otros espacios. Por ejemplo, en nuestra web damos paso a un blog que se ha hecho mítico y mucha gente sigue con si es verdad o no es verdad, todo lo que es verdad, y con miles de visitas, el blog tuyo, Carmen, el de la nave de la moda, que está ahí y podéis acceder a él a través de ikerjimenez.com. Los que vayan a la página, buscando la página, sus contenidos, lo que hace Guillermo León, todo perfectamente ahí filtrado, colocado, noticias. De repente, no solo la página o este blog de Carmen, sino que se han encontrado hoy con una enorme sorpresa. De alguna forma, el gabinete del doctor Camacho y sus noticias insólitas y tóxicas, extrañas y tóxicas. Su mundo, su forma de ver las cosas. No puedo añadir más, lo iréis descubriendo. Es verdad que Santi puede sorprendernos con un amigo repentinamente, como la pasada semana, que provocó hilaridad, como es normal, la teoría de aquel hombre furgoneta en ristre que anunciaba por una parte de Estados Unidos que John Lennon había sido acribillado no por David Chapman, sino por Stephen King, y defendía vehementemente esa teoría. Claro, esto es tremendo, pero Santi es capaz de pasar de eso a información pura, dura, auténtica, de sus conspiraciones. Todo eso es su mundo, pero a veces, de pronto, surgen documentos reales. Yo siempre tengo que decirle a Santi: oye, Santi, esto es auténtico, de verdad, y tanto. Y volvemos a los archivos del FBI, que están dando mucho que hablar. Claro, estamos en tiempo de lectura, análisis, y van surgiendo cosas. Algunas cosas tienen que ver con personajes muy famosos, con ovnis y también con increíbles explosiones de artilugios en los cielos. Que suene el piano, que llega el tiempo de Santiago Camacho. Pues sí, el Acta de Libertad de Información norteamericana nos está dando unas semanas de absoluto gozo, cuando no delirio, a los aficionados a los temas conspiranoicos. Y es que cuando no es esa fantástica web del FBI que nos descubre cosas, son documentos que piden investigadores privados y que arrastran informaciones absolutamente novedosas. Fíjate, cualquier historia que combine los ovnis con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, yo creo que es una auténtica mina de oro para los teóricos de la conspiración. Y eso es justo lo que descubrió William Lester, que era un señor, que es un señor, que está a punto de publicar un libro que no tiene nada que ver con los ovnis ni con lo misterioso. De hecho, se titula Una celebración de la libertad, John F. Kennedy y la nueva frontera. Es uno de tantos tratados académicos sobre la presidencia de Kennedy,
y a través del Acta de Libertad de Información, pues digamos que pidió una revisión de qué documentos pues ya estaban disponibles para poder ser desclasificados en cuanto a la correspondencia personal de Kennedy, etcétera, etcétera, y pues ir completando su libro. Y mira por dónde se encuentra con 2 documentos absolutamente desconocidos y que automáticamente tanto a los ufólogos como a los conspiracionistas los han revolucionado de manera completa. Imagínate una nota de alto secreto escrita el 12 de noviembre de 1963 en la que el presidente Kennedy ordenaba al director de la CIA la entrega de todos los expedientes relativos a los ovnis y tener una ronda de conversaciones con él y con otros directivos de la agencia sobre el tema en el siguiente mes de febrero. Esto es, Santi, permíteme, para que todo el público lo entienda, poquísimos días antes de su muerte. 10 días antes, exactamente. Claro, automáticamente los más suspicaces han hilado las dos cosas. Dice, bueno, Kennedy pide esos documentos, 10 días después lo matan, a ver si... Yo, ahí va mi opinión personal, yo creo que no. Es decir, una operación, tanto si hubiese sido si el asesinato de Kennedy, como muchos creemos, es fruto de una conspiración, una operación de ese calibre no se monta en 10 días. Es decir, las razones tuvieron que ser otras y esto es sencillamente una coincidencia. Pero sí que nos habla de ese interés del presidente Kennedy por ese asunto. Y hay un segundo memorándum, este dirigido al director de la NASA. Y este también es muy interesante porque de alguna forma corrobora de forma oficial ese interés. En ese memorándum le solicita al director de la NASA que tenga la máxima colaboración o el máximo espíritu de cooperación con los soviéticos sobre el tema de los no identificados y otras actividades espaciales. Y se razona. Dice, bueno, vamos a ver, ellos y nosotros estamos viendo cosas, lo cual confirma el hecho, estamos viendo y detectando en nuestros radares cosas desconocidas, cosas que en un momento dado podrían ser interpretadas como una invasión del espacio aéreo, como un ataque. Vamos a ver, no sea que tengamos un incidente grave por error y si nosotros detectamos algo, pedimos información, si ellos lo detectan, nos la piden a nosotros, no sea que efectivamente tengamos un disgusto pues porque aparezca media docena de objetos que no son ni suyos ni nuestros y ello despierte la alarma. Fíjate que eso iría a colación de un documento que salió hace cosa de 10 años. Hace cosa de 10 años salieron 2 documentos. Uno de ellos una presunta versión del discurso que iba a dar Kennedy en Dallas y que decía el documento apócrifo que básicamente iba a versar precisamente sobre, o lo iba a mencionar profusamente, el tema de los ovnis y su intención de dar a conocer toda la información que tenía el gobierno al respecto. Ese presunto discurso siempre ha sido muy discutido. Y a día de hoy, con toda la seriedad del mundo, solo se le puede dar la categoría de apócrifo. Pero hay otro documento que los expertos en el tema lo llaman el documento quemado. El documento quemado es un documento que aparece en 1990, concretamente de manos de Timothy Cooper, que es un ufólogo norteamericano, que dice que lo recibe de una fuente anónima de la CIA. Se llama el documento quemado porque está quemado, es decir, está chamuscado. El documento, según la versión de este informante anónimo de la CIA, fue rescatado literalmente de una hoguera donde personal de la agencia estaba quemando información que no querían que ni siquiera que pasase a los archivos, es decir, que desapareciese para siempre. Este hombre sacó esta hojita y se la pasó a Timothy Cooper. El contenido de la hojita venía a decir lo siguiente. Venía a decir que Lancer era el nombre en clave que tenía para la CIA Kennedy, había solicitado información sobre nuestras actividades y eso no se podía consentir de ninguna manera. Ese, digamos, es el párrafo más relevante al respecto. Y luego había una serie de veladas alusiones que sí que hacían referencia a que esto podía tener que ver con los ovnis. El documento quemado
a pesar de ser muy controvertido, sí que ha pasado toda una serie, digamos, de pruebas periciales en cuanto a papel, tipografía, tintas, etcétera, etcétera, y las ha pasado todas con éxito. Curiosamente encaja con esta nueva información y bueno, es un capítulo más dentro de lo que sería el asunto Kennedy y los ovnis. Pero hay más, ¿no? Hay una historia de una explosión de un objeto volante no identificado. Claro, luego nos vamos a esta bóveda, maravillosa bóveda informática que nos ha abierto el FBI. Hay que hablar de Capilla Sistina ya, de información, por lo menos. Es una Capilla Sistina de la información absolutamente virtual, pero no por ello menos jugosa, y en la cual nos hemos encontrado otro documento que desconocíamos. Un memorándum firmado el 4 de abril de 1949, en lo cual un agente del FBI informa a sus superiores de que varios policías y oficiales de las Fuerzas Armadas habían sido testigos de una extraña explosión en el estado de Utah. Cuando desarrollamos el tema, resulta que esta explosión es la explosión de un enorme objeto cilíndrico que atraviesa el cielo cerca de la localidad de Logan, en un paraje que tiene el peculiar nombre de Cañón de la Sardina, y que prácticamente buena parte de los vecinos de la localidad, la policía local, el departamento del sheriff de Logan y algunos oficiales de la Fuerza Aérea que estaban estacionados allí pueden contemplar. Incluso se habla de que se podía intentar incluso triangular el lugar sobre el que tuvo lugar la explosión para ver si hay algún tipo de restos. Este memorándum está archivado en la zona de platillos voladores de esta bóveda ya no secreta del FBI, y es uno de los documentos pues posiblemente menos conocidos o que aportan un conocimiento de un caso que no conocíamos con respecto a esos misteriosos años 40 en los que empezó el fenómeno ovni como los conocemos ahora. O sea, Santiago, otro UFO crash, otro supuesto platillo volante u objeto que explosiona y del que no teníamos idea hasta este documento. Además, en este caso no estamos hablando, digamos, de un platillo volante que explosiona, sino de esos enormes cilindros que algunos han denominado naves nodrizas, aparatos de el centenar o varios centenares de metros largos, que atraviesa lentamente y, según están los testigos estupefactos, pues mirándolo, revienta en una explosión de considerables dimensiones. Bueno, pues la CIA sigue arrojando información que es muy interesante, que está siendo analizada y, por supuesto, Santiago siempre dará buena cuenta de ello. Es raro un detalle, Santi. Antes de hablar de un tema ahora que da bastante miedo, hay unas imágenes tremendas de una niña encadenada. Vamos a viajar a Perú. Y claro que Perú sale muy comentado en el programa, pero es que yo no sé por qué. Perú es como un vergel de noticias de este tipo. Y de misterios. En este caso, misterio muy dramático. Pero hay una cosa, bueno, luego lo comentaré mejor, porque ahora nos metemos en camisa de 11 varas de lo demoníaco, lo extraño. Pero ha pasado algo. En el mismo instante en que Guillermo ha volcado la sección de Santi con sus noticias, ha pasado algo. Una extraña vigilancia. Luego, Santi, a ver si me cuentas algo. Ahora vamos con temas que ponen la carne de gallina, cadenas, Perú y una niña. Creo que incluso hay sonidos que podían ser el inicio de esta historia absolutamente terrorífica. Bueno, pues si quieres pasamos a escuchar a esta niña de 16 años. Se llama Blanca Giovanna y vive en la ciudad de Jaén, en Perú. Usted es científico, ¿no? ¡Gracias, ven a mí! ¡Llegaste a mí! ¡Fernando! ¡Llegaste a mí, Fernando!
¿Quién es Fernanda? Mi esposa. Hay que interpretar esto. ¿Qué está pasando ahí? Pues fíjate, esta es una chica de 16 años que hace 3 semanas estaba realizando la ouija con unos compañeros del colegio. A raíz de jugar, entre comillas, a la ouija, pues empieza a tener unos comportamientos extraños, hasta tal punto que los padres tienen que encadenarla directamente con una larga cadena para que no se haga ella ni daño ni haga daño a los demás, porque se lanza literalmente hacia las personas. Habla de las fuerzas oscuras, del demonio, del diablo. Has oído esa voz gutural, ¿verdad?, que tienen casi todas las poseídas. Dice palabras que no comprenden muy bien, la familia está desesperada. Hay unas imágenes impactantes que se ve a la niña detrás de unas rejas asomada a una ventana de su casa que son terribles. Y el rostro que tiene esa chica es que está demodado por completo. No es una niña normal, se ve que tiene maldad en los ojos. Hay un momento en el que hemos escuchado: usted, científico, ¿verdad?, se dirige a una persona que está detrás de la cámara y que se lleva un gran susto en ese instante, Iker. No saben qué hacer con ella, han pedido la ayuda de un psiquiatra, de un psicólogo, porque realmente no saben si está poseída. Es que estaba haciendo daño no solamente a ella, sino también a los demás, y que estaba atacando a la gente. Hasta que a esta pobre cría no la ayuden, no la lleven a un centro especializado o de psiquiatría, o un exorcista realice algunos rezos sobre ella para que calmen ese estado de histeria en el que se encuentra, pues por el momento no pueden hacer otra cosa. Pero porque es que ella misma puede hacerse daño, porque ya te digo que estaba agarrada a los barrotes de su cuarto y se puede lanzar en cualquier momento. Y la familia certifica que era antes de hacer, que había habido un juego, una práctica de la ouija 3 semanas antes. Y sí, claro, dices poseída, o que ella cree que está poseída, evidentemente, esa noción, ¿no?, de estar infectado por el mal, y que realmente provocó unos estados de violencia atroces. Es curioso porque también de América, y concretamente de América del Sur, nos llega una noticia que tiene que ver con ritos, con amuletos, con significado de piezas concretas, y que luego, por lo menos lo que denuncian algunas personas, es que empieza a haber problemas. Yo siempre me acuerdo de Antonio José Alés, Alés, que sabía de radio mucho. Algunas veces hablaba, yo tampoco lo entendía muy bien, pero daba mucho miedo escuchar a Alés cuando decía esas cosas, y tú te acordarás perfectamente, Santiago. Le llamaba gente de vez en cuando, era un programa como más de toma y daca, y él incluso aconsejaba a la gente, que es algo difícil, ¿no?, opinar y contar, bueno, pero aconsejar. Pero Alés lo hacía, se metía en ese barrizal y a veces salía pues con bastante elegancia de él. Pero recuerdo más de una llamada, y 2 y 3, ya en los años 80, que alguien decía que en su cuarto, por ejemplo, estaban empezando a pasar cosas extrañas. Un oyente cualquiera, escuchando la radio, años 80, 85, 86, recuerdo las llamadas de algunas personas que hablaban de una figura repentinamente junto a la cama o junto a la puerta, señalando un punto. Se convirtió casi en un clásico en Madrid a final de los 80, por lo menos las llamadas contando, aterrorizadas las personas, que había como alguien señalando un punto. Bueno, Alés de inmediato hacía una pregunta que a mí me extrañaba, y es: ¿hay algún objeto de algún difunto que usted guarde en su domicilio, en su cuarto? Claro, muchas personas pues tenían el reloj del abuelo, la joya de la madre ya muerta, la cadena de... que es lo lógico, que imagino que en todas las casas de España y del mundo habrá cosas de nuestros antepasados. Bueno, pues Alés siempre incidía, yo no sé de dónde viene esto, en que no había que tener ninguna cosa que hubiese pertenecido incluso a nuestras generaciones, porque se generaban estos fenómenos. Fíjate, hasta que me preguntabas si me acuerdo. Te voy a comentar una... Tú también lo pasaste mal aquella noche. No, o sea, no solo me acuerdo personalmente, sino que te voy a hacer una pequeña confesión personal. Yo, como todo el mundo, tengo objetos, concretamente sobre todo de mi abuelo, que era un hombre al que quería muchísimo. Pero me acuerdo de aquellas historias de Alés. Están en el trastero, varios pisos por debajo de mi casa. Desde aquella emisión. Era grande Alés, para generar esto, desde luego. Bueno, pues yo creo que no pueden ser malos si son de familiares y de eso, y siempre nos acompañan.
Claro, pero estamos hablando de lo que decía Les, ¿no? Y de su particular liturgia. Yo también era muy niño cuando... Claro. Sí, pero hay gente que le puede dar miedo, claro, y empieza claro. a guardar las cosas en los desvanes. Estamos hablando Estamos todos rodeados de claro. objetos que han pertenecido a nuestros antepasados y no por eso vemos visiones a los lados de la cama. Y de arte incluso, ¿no? Que pertenece a personas que ya no están. Mira, yo llevo un amuleto de hace 3000 años. Pero es curioso porque Ales lo decía como... Estamos hablando siempre de lo que decía Ales. Como con mucha vehemencia defendía eso. Y hasta el final de sus emisiones radiofónicas defendía eso. A saber, ¿no? ¿Por qué Antonio José Ales tenía esa conciencia? ¿Le habría pasado algo a él? Pues no lo sé. Pero lo cierto es que en América hay muchos ritos de mantener ya no amuletos, collares, anillos, sino cosas un poco más tenebrosas. Huesos. Claro, y ahora hay gente que se está quejando de que pasan cosas. En Ecuador, al parecer hay una tradición, pues de que si te vas por un camposanto y encuentras huesos, esos huesos han ido en tu busca y entonces como que te los tienes que llevar a casa para que te protejan, para que protejan el hogar, para que protejan a la familia. No solo eso, hay mucha gente que incluso cuando sus familiares ya ha pasado un tiempo, pues desentierran al familiar y se llevan pequeños huesecitos para tenerlos en altares en sus casas. A raíz de eso, ¿qué está pasando? Pues que mucha gente dice que cuando ha entrado esa pequeña reliquia, ese pequeño huesecito en la vivienda, han empezado a ocurrir cosas. Fenómenos paranormales, puertas que se abren y se cierran, una especie de sombras que recorren los pasillos, las habitaciones, familiares que empiezan a sentirse mal cuando llegan a esa casa y no saben por qué, y no saben incluso que ese hueso está dentro de esa vivienda. El caso Iker es que y que han descubierto quizá posteriori que estaba el hueso después de ciertos fenómenos. Muchos de ellos lo que han decidido es coger esos huesos y volver a la tierra, volver a enterrarlos, darles, en este caso, un entierro justo, digámoslo así, rezando unas oraciones para que esos espíritus, pues al parecer se calmen. Pero recordemos también que desde la Edad Media, pues las reliquias de santos han estado por todas las iglesias y por muchas casas, por muchas viviendas. Era muy normal tener esos relicarios en los que había pequeños huesecitos de santos, ¿verdad? Pero ¿y qué ha pasado? Que en Ecuador, en diferentes ciudades, ha habido personas que han denunciado lo mismo. Sí, que han denunciado lo mismo, que a raíz de tener esos restos de familiares, huesos sobre todo, en sus viviendas, que lo cogían como un amuleto para proteger a las familias, para proteger las casas, incluso lo tenían a la entrada de las puertas, en pequeños altares en las habitaciones, con estampitas. Era como algo en lo que tú crees y rezas, y a raíz de eso pues han empezado a pasar cosas extrañas. No sabían por qué, hasta que bueno, cuando han enterrado los huesos, pues todo ha vuelto a la calma. Esto desde luego nos da una idea de en un futuro, Santi, hacer un programa casi igual como Ales, ¿no? Porque igual hay mucha gente que ha tenido fenómenos y que cree que hay esa relación, bien para desmitificar o bien para no. Pero me ha gustado mucho eso de cómo afecta la radio, ¿eh? La radio es capaz de modificar nuestras vidas, así que, como bien decíamos, que no haya ningún miedo, porque yo creo que convivimos con objetos que son de difuntos desde siempre, ¿no? Ahora, mira que era pillo aquí, en el buen sentido del amigo Ales, que dijo, voy a hacer una noche de miedo y va a salir la gente, pero por peteneras, vamos. Y el ejemplo está aquí. A mí me impresionó mucho también, ¿eh? Había una historia de un reloj, de estos relojes que se abren, y con una foto del abuelo o algo así, y que la persona que lo tenía le había pasado como estos de Ecuador, exactamente. Mira, te voy a enseñar una cosa ahora mismo en el ordenador que también te va a impresionar. Ha sido un descubrimiento muy reciente, de hace unas horas. Una araña gigante. Una araña gigantesca. Una araña que además tiene 165 millones de años, que han encontrado en un fósil. Es una araña dorada de seda, o néfila, así se llama. Lo han encontrado en Mongolia, Iker, y solamente las patas miden 15 centímetros. Wow. O sea, cuando ves la imagen, eso te lo encuentras en casa y sales de tu casa corriendo. Yo, por lo menos. La tarántula Goliat es la más grande que conocemos en la actualidad. Y esta es como 3 veces más grande que la tarántula Goliat. Bueno, pues ahí está. La arqueología poniendo terror y poniendo muchas fobias, yo creo que al límite. Vamos a saber qué pasó tal día como hoy. Vámonos con las efemérides. Una noche como esta. Incluso en Milenio 3 es la sección La correspondencia del tiempo pasado que hace siempre nuestro compañero Carlos Largo.
24 de abril de 1964. El policía Loni Zamora informa del avistamiento de un extraño objeto en Nuevo México. Desde entonces, el suceso sería conocido como el caso Socorro. Entonces él se da cuenta que en la panza de este objeto hay un signo en rojo que es una especie de V invertida con una serie de líneas paralelas, 3 líneas paralelas en concreto. No se sabe si justo debajo de ella o por en medio. Se dijo que se había manipulado cómo era ese signo que encontraron en la panza del ovni. ¿Para qué? Para que las investigaciones pudieran llevarse a cabo en completo secreto. 24 de abril de 1967, el cosmonauta Komarov fallece tras múltiples problemas en la Soyuz 1. Su cuerpo acabó totalmente carbonizado. 24 de abril de 2001. Se prohíbe en la Unión Europea la utilización de harinas cárnicas para alimentar al ganado. El motivo principal, la crisis generada por el síndrome de las vacas locas. El propio agricultor, el propio ganadero tiene una sensación de que, aparte de tener un animal enfermo y de ver en riesgo su propio medio de vida, tiene la sensación que en cualquier momento lo van a detener por envenenar a una población sin haber contribuido nada. 24 de abril de 2006, la efeméride de Milenio 3. La nave del misterio daba en primicia 2 sorprendentes noticias. La sonada detención de Zósimo Pascual Recuero al descubrirse el cuerpo de su hermana Aurora emparedada en su domicilio, y un extraño incidente ocurrido en el cementerio de Peralada, en Girona. Y se encontró con una otra lápida sacada de sitio, con un nicho abierto, con un ataúd reventado, abierto por todos los sitios, con todos los huesos y todas las sábanas por el suelo, y con un hornillo, con un cazo, con un tetabric de caldo y unas tazas, el cual se desprende de que hicieron hervir el caldo del tetabric con huesos y parece ser que se lo bebieron. Historias de nuestra propia historia incluso, ya lo decía. Vaya casos, vaya incidentes. Por cierto, hay uno que realmente parece también anacrónico, digno de la crónica de Carlos Largo. Decían que el último bandolero, si no recuerdo mal, si mi memoria ya un poco encasquillada no me falla, era Pasos Largos, ¿no? El bandolero aquel de la serranía. Ahora dicen que hay otro. Sí. Que ha habido otro. Antonio Manuel Sánchez Corral, así se llama. Buen nombre. 40 años. Sánchez Corral. Le llaman el Lute de la Serranía, porque dicen que este hombre que es terrible. Vivía oculto, además, fíjate la zona que está muy de moda por el Corazón, el Bosque, Ubrique, bueno, pues por toda esa zona, bueno, ¿no? Entonces ya empiezo a entenderlo. Si vivía por la zona de Ubrique. El Jesulín, la College, bueno, sí. Y en medio este tipo. Este tipo bueno, que al parecer tenía 2 tiendas de campaña. Tenía 8 perros alrededor de esas tiendas de campaña, a los cuales tenía entrenados por si se acercaba alguien que atacaran. Pero no solo eso. Tenía medio secuestrada a una niña de 14 años que decía que era su mujer. Y además se dedicaba a plantar marihuana. Angelito. Que fumaba y que además pues vendía, hacía trapicheos con la marihuana que plantaba. Las tiendas de campaña las iban moviendo para que no le pillaran, a veces se escondía en cuevas y también senderista o pastor que veía, lo atracaba. Madre mía. Cuando no iban por ahí senderistas, pues se bajaba, por ejemplo, la gasolina del bosque y también la atacaba. Pero vamos a ver, aquello, como decía Fernández Girbal, ¿no? Historia de los bandoleros españoles o de los bandidos españoles. Había como una mítica, ¿no? Ahora ves esto de las tiendas de campaña, marihuana y no sé qué, y no sé. Se desmenuza, se cae. El bandolero porrero. Es la cultura del low cost que ha llegado al bandolerismo. Esto ya no es lo que era. Absolutamente bueno, deprimente. Pues no, en serio, le han pillado porque tiene varios delitos. Ya hizo otras cosas por las que estuvo condenado en Oviedo. Al parecer estaba prófugo de la justicia y al final le han pillado casi con las manos en la masa. ¿Qué dirían Tragabuches, el Pernales y todos los míticos, no? Se echarían las manos a río. Ahora mensajes. Vamos con los ganadores, Iker, de estos 3 libros, la trilogía de Santiago Posteguillo, Las Legiones Malditas. Están publicados por Ediciones B. Ya digo, van a tener lectura para rato, para 5 o 6 años, sí. Ahí está.
Uno es para Sergio de Madrid, que nos decía: formo parte de ese 40% que estaría dispuesto a vivir en una tribu perdida. Desligarte de ataduras tecnológicas, necesidades prefabricadas y egoísmos maniqueos suponen un paso vital muy interesante. Además, el poder acceder a un universo de conocimiento olvidado por la civilización moderna me resulta muy atractivo. Eso sí, con billete de vuelta, por si acaso. Mira, nos han escrito ya con cosas de amuletos. Juan José Aragón Pérez, que tiene un reloj de su padre que lleva puesto en la muñeca y que cuando lo encontraron muerto, pues desde entonces lo tiene, que todo lo contrario, que le tiene un apego y un cariño especial y que siente que él sigue estando con él pues de genial, otra manera. Genial. En Carni de Lucena, que ha escuchado lo mismo pero con objetos comprados de segunda mano, que no sabes a qué han pertenecido y que el alma del difunto puede estar unidos a ellos. Oye, pues en casa habrá 15.000 libros de segunda mano, o sea que... Bueno, pues tenemos a todos los investigadores del misterio pululando por nuestras bibliotecas. No está mal. No está mal, no. Nos decía Antonio de Granada también que conoce una familia, testigos de Jehová, que ante una mala racha en la que el negocio les iba mal, la madre estuvo muy enferma, mientras estaba en el hospital el hijo menor incendió la vivienda y estuvo a punto de quemarse. Atribuyeron tal maleficio a una imitación de la Torre de Pisa, un edificio religioso de la religión pagana, según ellos. La tiraron y enseguida el seguro les pagó la reforma de la vivienda, el negocio remontó, la madre mejoró su salud. O sea, que otro objeto que daba mala suerte. Que sí, en principio daba mala suerte y cuando se deshicieron de él, pues bueno, empezó a ir todo bien. Hay cosas que impregnan mucho la mentalidad, eso de objetos que dan buena suerte y mala, es de lo que más funciona porque todos tenemos una tendencia, esta cosa nos da buena suerte y esta mala. Y luego el objeto de mala suerte es un chivo, nunca mejor dicho, un chivo expiatorio. Tú identificas en tu casa, esto es lo que me ha traído esta racha, haces el ritual de desprenderte de ello y de alguna manera es como las hogueras de San Juan, y estás iniciando la voluntad de iniciar una etapa nueva y algo de efecto. O como hace. el mal de ojo, que si crees en él, pues hay gente que puede tener mal de ojo. Si no crees en él, no te afecta. Bueno, pues aquí hemos estado pues para dar oxígeno, para viajar por los mundos, para conocer historias de nuestra historia. Este equipo que en directo, como siempre, ha intentado que vuestra imaginación vuele. No hay viaje más fantástico que el que propone mentalmente con los sentimientos la radio. Con Carlos Largo, Fermín Agustín, Noel Calero y todo este equipo. Santi, compañero, mañana nos vemos en Cuarto Milenio. Sí, señor. Por cierto, mañana con imágenes, detrás de la imagen, una historia tremenda. Mañana vamos antes. Sí. Ya podéis estar ahí ayudándonos, porque cuando vamos antes es mucho riesgo. 12:15, además es que vuelve mucha gente de viaje, las vacaciones, siempre son fechas complicadas. Y es curioso... 12:15 de la noche, ¿por qué? Porque ibas a decir que antes va... Y no estaba preparado. No. El asunto, hemos hablado de las tribus, pero es que antes en 4 hay un programa sobre aquellos perdidos en la tribu y demás, pero que vuelven a la ciudad. Es decir, los nativos de esas culturas es muy divertido, vienen a vivir... en nuestro mundo. Yo ya he visto algunas imágenes. Es curioso lo que hemos hablado. Muy divertido. Claro, es curioso que hemos estado hablando de esa conexión de mundos, ¿no? Os esperamos mañana sobre las 12:15 para que este viaje semanal que hacemos con la radio y la televisión prosiga con un único sentido, que en estos tiempos tan apretados, tan angustiados para muchos, hay un poco de alegría y de esperanza, de imaginación y de búsqueda. Y que la alegría para toda la gente que lo está pasando mal, muchos, y me ha extrañado, me han escrito esta noche y son diferentes teléfonos abandonados por sus parejas en el mismo día. Mucho ánimos para ellos, seguro, sí, además bueno. Es raro, pues mucho ánimo para ellos que lo están pasando bastante mal. Alegría, que escuchen esta canción, que se la pongan por la mañana, seguro que les ayuda. Y la próxima semana tenemos una cita. Estoy seguro, y dedico este programa, lo dedicamos, Carmen, a todos los amigos camioneros, a todos los amigos de la rosca, a todos los taxistas, a todos los transportistas, a toda la gente que ahora mismo circula a 4 ruedas. Hay todo un universo que íbamos a intentar diseccionar, paso a paso. Encuentros con seres, figuras detenidas en el arcén. No hablamos de los típicos casos de chica de la curva, no, sino de otra cosa. ¿Habéis oído hablar de esas historias de una densa niebla y de repente el vehículo aparece en otro punto muy lejano? Le voy a pedir, estamos aquí todos, por cierto. 4 ruedas, 4 en el equipo. Carmen, Alberto Granados y Noel Calero. Hoy en vez de mandos tiene un volante. Hoy nos metemos todos en situación. El equipo de producción de la cadena SER ha vuelto a las andadas, en el buen sentido. Tenemos dramatización. Luego vamos a intentar conocer la verdad de esta historia. Yo, por supuesto, como siempre, he recreado y dramatizado. Hemos cogido quizá el peor de los casos. Puede ser.
Hace un tiempo investigué en un libro que se llamó La noche del miedo unos sucesos ocurridos en un punto concreto del Nacional 5, a su paso por la base de Talavera la Real. Con todos los testimonios que recogí, con fragmentos de uno, ideas de otro, hemos intentado componer la biografía de un personaje que allí conocen como la Portuguesa. Hay quien habla de una mujer atropellada, hay quien habla de una visión de una especie de mendiga con un niño en brazos que se cruza en mitad del camino. ¿Habéis oído hablar de estas historias? Carmen, antes de escuchar la dramatización, de meternos en 12 minutos de auténtica tensión, abrimos líneas. Claro que sí, que hay líneas abiertas en esa vía de contacto 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Además sí que hay mucha gente que en estas fechas está viajando en estas carreteras por la noche para reunirse con su familia mañana, ya hoy, que es el día de Nochebuena. Todas esas personas que van, que pongan el oído, que lo agudicen y que se metan en la historia, en esta terrible historia ocurrida en una carretera como las que ahora van circulando. Bueno, además, no es difícil quedarse con esta historia. En ese punto kilométrico se habla de eso, de una figura, de un accidente, de la repetición sistemática de la misma presencia. Y también hablan de militares que vieron algo, de algunos que incluso dejaron una carta escrita y se pegaron un tiro en la boca después de estar obsesionados con esta aparición. Noche de invierno, noche como la de hoy. Este es nuestro particular regalo de Navidad. ¿Has visto eso? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa, Antonio? Mujer, ¿no te has dado cuenta? Estaba allí, junto al árbol. ¿No lo has visto? Voy a dar marcha. No, déjalo, no sigas. Por favor, vámonos de aquí ahora mismo. Pero, mujer, yo he visto algo ahí que... Que he dicho que nos vayamos de aquí, por el amor de Dios. ¿No me estás oyendo? Aquel matrimonio, regresando de sus vacaciones, circulaba por la vieja Nacional 5. Eran ya cerca de las 3 de la madrugada, y ambos, aunque solo fuera por una fracción de segundo, habían visto lo mismo. Yo te digo que eso son fantasías. ¿Cómo demonio va a haber una mujer ahí a esas horas bajo la tormenta? Tú lo que pasa es que te habías pasado con el champán. Que no, que ya sabes que no bebo, Ruiz. No me vengas con tonterías. Estaba allí y yo la vi. Estaba mirándonos fijamente, muy cerca del arcén. Mi mujer desde entonces tiene pesadillas. Esa noche se puso muy nerviosa porque la vio como yo. En un primer momento no quiso decírmelo, pero fue al parar cuando le entró la histeria. Yo miré hacia atrás por el espejo y no lo sé. Había algo. Era como un traje blanco moviéndose. Un traje roído, como de mendiga, lleno de manchas. Creo que era una mujer con el pelo mojado. Dios. Lo que no puedo olvidar es la cara alargada, huesuda, acercándose entre la oscuridad. Es algo que no se me va de la mente. No se me va. Caramba, Antonio, no te pongas así. La verdad, yo bromeaba, pero te juro que no quería... Estaba bajo el árbol y juraría que lo que acunaba era un niño. La vi como en un flash, en el momento de dar las largas. Estaba allí, Ruiz, te doy mi palabra que estaba allí y que quería decirnos algo. Pero seamos lógicos. Quizá fuese una vagabunda, alguien perdido en mitad de la lluvia. Tampoco es demasiado extraño. Es que había algo más. Algo que no estoy seguro de si es imaginación mía, porque ni siquiera se lo he querido preguntar a mi mujer. Pero vi algo que le caía por las piernas. Algo que me dio la impresión que era sangre. Como si aquella mujer perdida acabara de ser acuchillada o asesinada allí mismo. Durante varias noches Antonio Beltrán no pudo conciliar el sueño. Más de una vez estuvo tentado de coger el coche y acercarse de nuevo a aquel lugar en mitad de la madrugada. Pero al final algo, quizá el instinto, le hacía desistir. A pesar de ese miedo, su curiosidad iba creciendo, al mismo tiempo que el silencio de su esposa se hacía cada vez más profundo y distante. ¿Qué te ocurre, mujer? Te veo muy desmejorada. Nada, tómate el café. Son esos sueños que no me dejan en paz. ¿Sueños?
¿Y qué es lo que sueñas, querida? Tú también lo haces. Me he despertado varias noches y te he visto hablando solo. Es como si los dos estuviésemos soñando lo mismo desde aquella noche. Por favor, basta ya de seguir con esa historia. Lo que vimos fue un simple reflejo. Mira, he leído en un libro que los científicos tienen una explicación para estos efectos. La lluvia, los faros del coche y el asfalto producen una especie de espejismo. Lo que tú digas. Me vuelvo a la cama. La necesidad de saber quién era aquella extraña mujer y qué hacía allí crecía cada vez más en el interior de Antonio Beltrán. Al mismo tiempo era consciente de que casi todas las noches algo se cruzaba en sus sueños, una y otra vez, con gran definición. Era sangre, viscosa sangre humana, chorreando en un reguero carretera abajo, hasta humedecer la tapia blanca. No te negaré, querido amigo, que más de uno de los soldados han visto lo mismo que tú. ¿Pero exactamente en el mismo sitio? Junto a la vieja tapia, bajo el árbol, allí mismo. El despacho del sargento Arias era austero y viejo. Desde la ventana podía verse la carretera y el punto exacto del que estaban hablando. La amistad forjada desde hacía más de 30 años y los rumores que circulaban por una ciudad como Badajoz habían llevado a Antonio hasta allí. ¿Y es verdad lo que cuentan del soldado aquel que una noche... Tan cierto como este informe. Ahí lo tienes. Pero, por favor, que esto quede entre nosotros. Ya ves que aquí callar una historia es difícil. Te aseguro que me expedientarían si cuentas esto a alguien o se entera algún superior. Todo el mundo guarda silencio sobre la portuguesa. Pero en estas hojas aparecen más testigos. ¡Santo cielo! Toda esta gente la ha visto desde que aquel chico... por cierto, ¿has dicho la portuguesa? Aquí se cuenta una historia muy antigua, quizá de los años 40, de una mendiga que fue atropellada justo ahí. No se encontró el cuerpo ni al culpable. Pero parece que una mujer embarazada no fue socorrida y quedó allí desangrándose con el bebé en las entrañas durante toda la noche. Una noche de tormenta. Eso dicen, una noche de perros. Y desde entonces, toda esa gente que aparece en estos informes ha venido a la base a denunciarnos lo mismo, la misma aparición. Bueno, sobra decirte que todo esto se guarda en ese mismo cajón y de aquí ya no sale.